Y que evidentemente esa tensión ha ido creciendo en el último tiempo y que va a ser uno de los temas que va a traspasar la administración Boric hacia la administración Kast. Le decíamos, el ministro Muñoz va a ser citado a la Cámara, pero antes de aquello tiene una cita acá en 24 horas. Estamos con el ministro Juan Carlos Muñoz para profundizar en esta tensión y polémica que se vive con el gobierno de Estados Unidos. Ministro, buenas noches, gracias por estar acá en 24 horas. Buenas noches, Iván, gracias por la invitación. Partamos por lo primero, que son las declaraciones del embajador en un tono muy duro. El embajador Yat dice que hubo falta de honestidad de parte de ministros, dice, y autoridades de este gobierno. Uno entiende que si usted es uno de los sancionados, es una de las personas a las cuales él le atribuye esa falta de honestidad. ¿Cómo se toman esas palabras, viniendo de un representante diplomático? Así es. No, yo creo que quisiera descartar el que nosotros hemos obrado de esa manera. Lo que sí hay que reconocer es que este es un proceso en el cual hay mucha información que es confidencial. Hay mucha información que uno no puede simplemente entregar. Y en ese sentido, claro, nosotros nos hemos tomado las alertas que levantó la Embajada de Estados Unidos en forma muy seria. Como decía el canciller, ¿verdad? Son alertas que nos hicieron salir a solicitar información adicional. Mira, este es un decreto que la verdad que en un momento dado estaba ya listo para mandarse a Contraloría, que ya habíamos avanzado bastante. Y que consideramos que a la luz de los antecedentes que nos hizo llegar la embajada, valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto que escapaban a lo que es propio del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿En qué sentido, ministro? Perdón. Porque eso que usted está diciendo da la impresión de que el proyecto efectivamente considera algunas complicaciones que tienen que ver con geopolítica, no solo con un tema de comunicaciones. O sea, ¿por qué hubo que volver atrás? No, o sea, cuando la Embajada de Estados Unidos te dice, mira, tenemos antecedentes de que esto podría ser peligroso para la seguridad nacional, para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad de Chile, te entregan información, como dijo hoy día, yo no estaba autorizado para poder reflejar qué es lo que entregaba la información, pero efectivamente hablaba de ciberataque a distintas empresas, algunas de construcción, otras empresas de telecomunicaciones. Nos pareció que era relevante la información y que eso, por lo tanto, ameritaba, ¿no es cierto?, un análisis mucho más profundo de esas otras dimensiones del problema que no son solamente las que son propias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los rangos, las frecuencias, más bien empezar a preguntar, bueno, ¿qué significa esto en materia de ciberseguridad? ¿Qué significa esto en materia de Ministro, seguridad? Perdón, entonces, y por eso tuvimos que hacer una serie de solicitudes adicionales. Ministro, perdón, entonces, ¿el gobierno de Estados Unidos tiene un punto cuando dice que este proyecto compromete la seguridad continental y regional? Yo creo que lo correcto que tiene que hacer una autoridad como la nuestra es que cuando te llega un antecedente de una autoridad como, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que te dice que esto compromete la seguridad, yo creo que se tiene que tomar con seriedad. Eso es todo. Ministro, el embajador Yat también dice que le parece irrisorio que el gobierno se sienta sorprendido de estas sanciones toda vez que les advirtieron de los riesgos y lo que significaría aquello. Yo creo que ahí hay una forma de expresarse que yo creo que no se condice con la realidad, pero tal vez la forma de él de comprender la situación. Él lo que nos dice es dos cosas en sus reuniones. Uno tengo estos antecedentes de información que podría atentar contra la seguridad nacional de ambos países. Nos parece preocupante, nos entrega información de ciberataque. Perdón, está bien, hay elementos que tienen que ver con seguridad nacional y usted, por compromiso, me imagino que el Estado no los puede entregar. Se entiende. Pero ¿cuándo se realiza esta reunión? A ver, el proyecto ingresa a la subsecretaría el 26 de noviembre. Por parte de empresas privadas. El desarrollo de las telecomunicaciones en Chile no es algo que desarrollamos el Estado, sino que nosotros simplemente analizamos, regulamos, autorizamos o rechazamos. En base a eso iniciamos todo un proceso de análisis, como corresponde, de este tipo de solicitud. Solicitamos también a otros organismos del Estado su opinión respecto de este proyecto. Y iba bastante avanzado porque la información que teníamos hasta ahí nos parecía que ameritaba, ¿no es cierto?, ser considerado como una posibilidad de mejorar la capacidad. A nosotros nos interesa mucho mejorar la calidad de las telecomunicaciones, aumentar la resiliencia. Pero cuando a fines de enero nos llega un mensaje desde la Embajada de Estados Unidos con un documento que dice, mira, estos son antecedentes que mostrarían que hay una deficiencia o que una amenaza contra la seguridad nacional de este proyecto, tanto para Estados Unidos como para Chile, en que nos muestran información de ciberataques hacia empresas de telecomunicaciones o empresas de construcción, como dijo hoy día el embajador, es que yo decidí revertir, ¿no es cierto?, y decir, bueno, necesitamos, antes de seguir avanzando, tenemos que buscar mucha más información, tenemos que salir a
levantar una información mucho más profunda, pero cuando el embajador me hace yo no se lo digo a él. Yo simplemente le agradezco la información que me da, le digo que la vamos a ocupar con la mayor seriedad posible, pero no le digo, oye, porque de hecho, es más, cuando yo me reuní con el embajador, ese esfuerzo de revocar ya se había realizado. Ministro, para que no quede duda, ¿cuántas veces se reunió usted con el embajador para hablar sobre este tema en lo particular? Una vez. Solo una vez. Y allí usted ya había tomado la decisión de retrotraer esta decisión y usted le entrega esa información al embajador. No, no se lo digo porque me parece que es parte también de la forma que nosotros trabajamos. O sea, yo lo que sí le dije, y es muy importante, le dije, mire, este es un proceso que no se ha tramitado completamente, porque el trámite relevante aquí es en la primera de las 3 etapas, que es la que le corresponde a la subsecretaría, porque esto tiene que ir, tiene 3 etapas, después tiene que ir a defensa, al show, en fin. En esa primera etapa, lo que le transmití fue que ese proceso no había llegado todavía a la Contraloría. Es decir, esto no se había consumado el trámite. Ya, déjeme mostrarle lo que declaró el subsecretario Alvarado a propósito de esto. Roja, perdón, lo tenemos acá en la declaración que hace muy breve al Mercurio, a ver si me pueden ayudar del estudio. Acá está el subsecretario Araya, perdón, que señala a propósito de esto, que él es militante del Partido Comunista. Dice, ¿cuál es el estatus? La pregunta es muy clara que le hace la periodista Yanina Marcano. Dice, ¿cuál es el estatus del posible cable entre China y Chile? Hay un interés de un consorcio de empresas chinas, dice el de telecomunicaciones, de construir este cable para mejorar la calidad de su servicio a Sudamérica. Ellos constituyen una sociedad en Chile y esa empresa es la que solicitó a la subsecretaría la autorización. ¿Y en qué etapa está la solicitud? Dice, eso requiere una concesión que está actualmente en tramitación. Este proceso requiere varias validaciones, se hicieron las observaciones, estas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección del decreto para determinar si se autoriza. Lo da bastante más en efectivo y en positivo el subsecretario Araya que lo que está diciendo usted. Sí, da la impresión de que ese proyecto está a punto de ser aprobado de esta declaración. En ese momento eso no era así, porque el proyecto estaba en una etapa más bien de solicitud de mayor información a una serie de organismos del Estado, información relacionada con temas de defensa, con temas de ciberseguridad. Hoy día nosotros tenemos en Chile una legislación que ha ido incorporando distintos elementos, una ley de ciberseguridad, una agencia nacional de ciberseguridad, una ley también de protección de datos personales, próximamente vamos a tener una agencia, estamos en el proceso de una ley de infraestructura crítica y todo eso nos provee, ¿verdad?, una gobernanza, una infraestructura, una institucionalidad que nosotros teníamos que respetar. Ministro, y por lo tanto, lo que en ese momento estábamos, y todavía estamos en esa etapa, es recabar la mayor información posible para tomar una decisión que sea completa. Ministro, perdón, ¿y usted le pidió una explicación al subsecretario Araya porque él lo da en una situación bastante distinta a la que usted señala? Bueno, no es lo mismo lo que está diciendo usted aquí que lo que dice el subsecretario en esta entrevista. Estoy de acuerdo que no es lo mismo. ¿Y usted le pidió una explicación? Lo conversamos, sí. ¿Y qué le dijo? No, yo preferiría eso dejarlo entre la conversación entre Claudio y yo. Perdón, pero eso significa que hay diferentes posturas frente a una misma realidad, que hay diferentes visiones, porque además se ha sabido, disculpe, que este es un proyecto que parte durante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde Chile le manifiesta el interés a China, y este proyecto se bajó ya el 2016 en el gobierno del presidente Piñera, es decir, es un proyecto que ha tenido otros momentos complejos con Estados Unidos. Mike Pompeo vino acá a Chile a pedirle al presidente Piñera que no tuviera reuniones con ejecutivos de una empresa en particular, de Huawei, y el presidente Piñera le concede ese punto, perdón, no le concede ese punto y sí se reúne con la gente de Huawei, pero lo que hace el presidente Piñera es archivar de alguna manera este proyecto que resucita en la administración Boric. Entonces aquí da la impresión de que hay dos miradas, una que es más bien del Partido Comunista, cercano al Frente Amplio, y la que nos está diciendo usted que es distinta. No, yo creo que tenemos una mirada similar. Yo creo que esa declaración del subsecretario Araya es una declaración que no se ajusta a la realidad de lo que estábamos viendo. ¿Esto no se ajusta a la realidad? No, porque en ese momento la verdad es que estábamos en un proceso más bien de búsqueda de más información. Estábamos en un proceso de haber levantado cartas a distintos organismos del Estado pidiendo una opinión mucho más completa en aquellas competencias que no son las propias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, cuando estamos hablando de seguridad nacional, cuando estamos hablando de una serie de elementos que trascienden a la subsecretaría, era importante tener esos antecedentes y eso fue lo que levantamos, ¿no es cierto? Y estamos en ese proceso de levantar información para poder tomar la mejor decisión posible. Me gustaría también transmitir de que ese proyecto que menciona antes, en que se originó, ¿verdad?, en el gobierno de la presidenta Bachelet, sí, finalmente terminó en un proyecto que esta autoridad le tocó, junto con el subsecretario Araya, junto con la subsecretaría de Telecomunicaciones, terminar aprobando, que es el proyecto Humboldt, con la empresa Google, una empresa norteamericana. Y no solamente es un proyecto que se aprueba, sino que además es un proyecto que nosotros lo consideramos estratégico, tanto así que el Estado está dispuesto a poner recursos para que ese proyecto se realice. Perdón, es que hay una ecuación que es muy complicada, porque por una parte lo que dice el embajador norteamericano
es que aquí está en riesgo, entre otras cosas, el visa waiver. Que aquí no es una cosa de buena voluntad, es un compromiso. Que si el gobierno de Chile quiere seguir participando del programa de visa waiver, que usted sabe la valoración que tiene la ciudadanía chilena, tiene que ajustarse a los estamentos de ese acuerdo y que esto viola ese acuerdo. Primero, ¿se está poniendo en riesgo el visa waiver o no? Yo creo que es un tema distinto. Yo preferiría no mezclar las cosas. Perdón, lo ha hecho el embajador. Bueno, de acuerdo, pero desde mi óptica lo que yo estoy tratando de trabajar, y en eso estamos, es recuperar toda la información posible para tomar la mejor decisión en función de lo que este proyecto exige. Este es un proyecto que la subsecretaría tiene la obligación de atender. Si nosotros simplemente lo ignoráramos, evidentemente somos materia de eventualmente judicialización en cortes nacionales o internacionales. Tenemos que abordar este proyecto y tomar una decisión, y lo que estamos haciendo es poner la información más precisa posible para poder tomar una buena decisión para Chile. El embajador de China en Chile ha señalado públicamente, lo hizo en una declaración que está en el sitio web de la Embajada de China, si alguien lo quiere consultar, esperando que el gobierno de Chile cumpla los compromisos y además haga valer su soberanía. China es, por lejos, el principal socio comercial de Chile, con casi el 40% de destino de exportaciones, versus lo que hoy día es Estados Unidos, que es menos del 15%, menos de la mitad. ¿Se puede estar bien comercialmente con China y políticamente con Estados Unidos? Es una ecuación muy compleja. Es una ecuación compleja, pero nosotros como subsecretaría no miramos el origen de los proyectos. Miramos si los proyectos realmente contribuyen a la mejor conectividad del país y también incorporando estos temas que tú mencionas asociados a la seguridad nacional, a la soberanía también y a la institucionalidad que tenemos, respetando la verdad, para tomar las mejores decisiones posibles. Eso es lo que nos conmueve y nos mueve para poder avanzar. Efectivamente, el origen no es algo que nosotros pongamos arriba de la mesa. De hecho, hemos trabajado en esta administración justamente con un proyecto cofinanciado por el Estado junto con Google, y hoy día nos toca tener que analizar, y lo queremos hacer de la forma lo más competente posible, este proyecto que viene de empresas chinas. Ministro, y este es un problema, es una contingencia que se le hereda al gobierno de José Antonio Kast. Es obvio que esto no se resuelve de aquí al 11 de marzo. Bueno, nosotros estamos trabajando más allá de los plazos, estamos trabajando para poder, de nuevo, poder obtener la mejor información para que se tome la mejor decisión, sea este gobierno o el siguiente. Tiene que tomarse una decisión con la información de todos los eventuales impactos que un proyecto positivo o negativo, que un proyecto como este pudiera tener. Ministro, en el plano personal, usted tiene parte de su familia, ya entiendo que una hija suya. Una hija, sí. ¿Sus nietos? No tengo nietos. No, ya, pero una hija suya sí. No tengo la suerte de ser abuelo todavía. Ya, pero una hija suya sí vive allí, ¿no? Y usted también vivió y estudió en Estados Unidos. Yo he vivido 6 años de mi vida en Estados Unidos y por lo tanto tengo muchos amigos, tengo afectos. Y por eso es que una sanción como la que se impone en este caso, y lo delicado de la sanción además es que nosotros en el fondo nos aplican una sanción en un momento en que justamente estábamos mirando con detención la información de Estados Unidos para poder tomarla en forma lo más seria posible y poder ver cómo proceder. Incluso es más, la información que nos llegó nos hizo retrotraer parte del proceso que estábamos avanzando, justamente para poder ser lo más serio posible. Entonces, la sanción, por eso es que decimos que nos parece sorprendente, porque estábamos en un proceso justamente de poder analizarla con todo su mérito. Disculpe que le vaya al plano personal, porque usted también lo refirió en esa comunicación que hace en redes sociales. Usted da cuenta de haber vivido y estudiado en Estados Unidos. Y la comunicación de Estados Unidos dice que se afecta a las autoridades y su entorno familiar, su grupo familiar. Uno pensaría que su hija directamente es probablemente su vínculo familiar más cercano con su señora, con su hija. ¿La situación de ella no está afecta a esto? Yo espero que no. Pero no tiene la certeza. No, yo espero que no. O sea, uno nunca tiene ninguna certeza, pero yo espero que no. Yo espero que más bien lo que haya es que se ponga un poco también de racionalidad a una sanción que yo creo que no se ajusta al rol que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que analizar estos proyectos y más encima estamos justamente poniendo arriba de la mesa los eventuales impactos que pudiese tener los antecedentes que la Embajada de Estados Unidos nos está brindando, yendo a todos los organismos competentes para poder mejorar nuestra decisión. Entonces, por eso es que me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, nos parece sorprendente una sanción. Quizás, claro, no fuimos lo suficientemente tal vez proactivos de haberle dicho, mire, esto es lo que vamos a hacer, pero nos parece que no correspondía. Es parte también de la soberanía propia del país, de poder decir, bueno, tomo estos antecedentes, muchas gracias, lo agradezco, y al mismo tiempo tenga tranquilidad de dos cosas. El proyecto no ha avanzado para ir de su tramitación completa a la Contraloría, y segundo, nosotros vamos a tomar esta información con la mayor seriedad posible, pero aparentemente eso no fue suficiente. Ministro Juan Carlos Muñoz, le damos las gracias por haber estado junto a nosotros acá en 24 Horas Central, dándonos antecedentes sobre este conflicto. Muchas gracias. Que esté muy bien.